Mi nombre es John Jairo Ortiz Restrepo y a continuación presento la sustentación de mi proyecto aplicado, titulado como Sistema de Soporte a la Decisión Clínica DSS para la estadificación automatizada de la perimenopausia mediante el modelo Straum más 10 en la IPS Sura Santa María de Itagüí, estructurado bajo el ciclo de la vida de la gerencia de proyectos informáticos. En la fase de inicio, identifiqué una problemática crítica en el municipio de Itagüí. La población femenina madura se encuentra en un proceso de envejecimiento acelerado en la consulta externa de la IPS Sura. El personal médico se enfrenta a una saturación informativa y a una ruta de atención fragmentada. Al disponer de solo 20 minutos por consulta, el diagnóstico de la perimenopausia depende de la intuición o de notas manuscritas en texto plano, lo que provoca que se pierda la ventana de oportunidad para prevenir riesgos cardiovasculares u osteoporosis. Frente a este escenario, definí mi objetivo general: desarrollar e implementar un prototipo funcional de escritorio basado en el estándar científico Straum más 10. La justificación de este proyecto desde la ingeniería de sistemas es habilitar un nodo de soporte, o sea, es solamente soporte, no es una decisión final de diagnóstico, que transforme la atención médica subjetiva en un proceso automatizado, estructurado y seguro, y permita que haya una respuesta rápida para el paciente. ¿No es cierto? Entonces, durante la fase de planificación, estructuré el proyecto dividiéndolo en tres componentes esenciales: la arquitectura de la base de datos. Esa base de datos fue trabajada en MySQL, donde se creó una base de datos con 5 tablas: la tabla de auditoría, de diagnósticos, de pacientes, la tabla de roles y de usuarios. La tabla de auditoría maneja datos como del usuario, la acción que realiza cada uno de los usuarios, los detalles de esas acciones. Esta aplicación tiene auditoría y las fechas en que se realiza cada acción. Tenemos algunos diagnósticos. Esos diagnósticos son los que van a recibir los pacientes una vez terminada su consulta. Tenemos, con base en todos estos datos que se generan desde un formulario que el médico va a llenar, va a haber una respuesta del tipo de nivel en el que se encuentra la paciente, que se encuentra entre los 40 y 55 años de edad, que es donde se puede dar el proceso de la perimenopausia. Y tenemos aquí la tablita de roles y la tabla de usuarios, que muestra la forma como se trabajó la aplicación, de manera que solamente hay acceso para usuarios médicos y para usuarios administradores de la aplicación. Bueno, también en la tabla de pacientes se le llena pues los datos al paciente. Reciben un ID único, un documento con el que se presenta el paciente, su nombre y apellido y la edad, con la cual se va a determinar si ese paciente se encuentra durante esa etapa. En la fase entonces de planificación, se estructuró el proyecto con una base de datos en MySQL, y en la selección de recursos tecnológicos se planificó utilizar el entorno del framework Electron. Electron es un framework que se utiliza para aplicaciones de escritorio. En este caso tengo la versión 42.441, la versión de Electron, la cual introduce dentro de todo el arquetipo este archivo de el main.js, un archivo JavaScript, y un archivo engine.js, que es donde se estructura toda la lógica del Straum más 10. Straum más 10 es la metodología que se implementó para generar el reporte del nivel en que se encuentra la paciente con relación a la perimenopausia. La aplicación fue construida en HTML con sus respectivos estilos, y tenemos también aquí el render
que viene a ser el JavaScript que viene a compilar o a renderizar eh, toda la aplicación dentro de un navegador. Dentro de la etapa número 3, en la fase de ejecución donde se materializó el desarrollo del software, podemos observar la pantalla. Aquí les voy a presentar la interfaz de la aplicación. Es una página de login con el título de la IPS donde se evidenció el problema. Tenemos como subtítulo aquí el acceso profesional. DSS extra-U más 10. DSS hace alusión como al método al software de soporte que va a tener un médico para diagnosticar. Bueno, tenemos aquí los diferentes usuarios, entonces voy a ingresar con un rol administrador. El administrador como tal vemos que puede crear los usuarios con su respectivo usuario, contraseña, nombre completo. Los usuarios, como dijimos al principio, pueden ser médicos generales o administradores. No voy a hacer pues todo el proceso porque sería un video muy largo, pero con registrar un usuario se va a insertar dentro de esta tabla donde podemos evidenciar que hay usuarios médicos, administrador, médico. Bueno, aquí tenemos un usuario médico llamado Noel Ortiz que está bloqueado. También se pueden gestionar. Hay unos desactivados, otros bloqueados. Tenemos aquí el usuario administrador llamado gerente IPS Itaú, que ahorita vamos a ver, es el usuario con el que estoy logueado en este momento. ¿Qué podemos evidenciar también dentro de la administración de un usuario? La auditoría inteligente. Hoy estamos a 5 de julio. Vamos a hacer una auditoría desde el 1 de julio hasta el 5 de julio, a ver qué nos encontramos, qué acciones han realizado los usuarios. Entonces nos damos cuenta que hay 12 registros hallados. El usuario gerente IPS, que es con el que estoy logueado, dice aquí que a las 5:44 de la mañana del 5 de julio este profesional autenticó exitosamente en la plataforma. Entonces nos da el detalle de la acción, nos da el valor de la acción y nos da la fecha y hora. Isaac Ortiz Bedoya es un médico que se logueó el día 2 de julio a las 4:33 pm. Entonces mire que tenemos una especie de registro de las diferentes acciones que se pueden ejecutar, acciones de logout, que es salir de la aplicación, acciones la hora en que se salió de la aplicación, acciones de descargar los reportes que vamos a ver más adelante. Todo esto podemos refrescar los logs que se han generado con este usuario. Y bueno, hay una serie de acciones que puede desarrollar este usuario, principalmente que va a crear los usuarios nuevos para la aplicación. Ahora vamos con el usuario médico. En este caso vamos a entrar con un usuario llamado Isaac. Pues también tiene el usuario con su nombre. Aquí ingresamos su contraseña. Esto es muy importante porque aquí vamos a ver el formulario que el médico va a llenar, que va a ser el formulario que nos va a permitir sacar el reporte. Aquí tenemos, digamos, una paciente que se llama Amanda Suárez, una paciente que tiene sus 50 años, un FSH que hace alusión al azúcar en la sangre de una persona. Si lo ubicamos en un valor, digamos, de 35, estamos hablando que es un valor bastante alto.
No voy a hablar aquí de máximos y mínimos con relación para no enredar mucho el video, pero eh, este valor que estoy ingresando es algo alto. La menorrea en días hace alusión a los días en que la paciente tiene descuadrado el ciclo menstrual. Quiere decir que en días, digamos, si una persona hace 35 días no le llega su ciclo menstrual, aquí tenemos que es irregular, pues vamos a ubicarlo con una variación mayor de 7 días. En sintomatología y riesgos metabólicos que sufren las diferentes pacientes, tenemos un, un, un ítem cualitativo que viene a ser el sofoco que sufre una paciente. Lo cuantificamos de 0 a 4, siendo 0 un valor muy en el que la paciente no presenta sofocos. 1 va subiendo, 2 más frecuentes, 3 super frecuente y 4 pues una paciente que vive permanentemente. Entonces en sofocos vamos a poner una paciente que ya comenzó ese proceso. Aquí el HbA1c hace alusión a la hormona que segrega la pituitaria al sistema endocrino con el fin de regular el ciclo menstrual. Si nosotros le agregamos un valor alto de 6.4, quiere decir que la pituitaria está segregando muchas hormonas para poder estabilizar ese proceso. Entonces ahí vamos a evidenciar un diagnóstico donde la paciente va a recibir un soporte del médico y luego vamos a ver con el reporte cómo sería. Vamos a hablar de una paciente que tiene un peso, digamos, de 90 kilos y también vamos a ver cómo la aplicación trabaja con haciendo cálculos con el IMC de las pacientes, que hace relación al peso y a la estatura. Entonces, una paciente que pesa 90 pero que mide, digamos, 1,50, nos da a entender que tiene mucho peso para la estatura. Entonces, vamos a ponerla con una presión algo alta, tensión sistólica, y vamos a indicar una paciente que tenga vitamina D en 20 es un valor muy bajo, ¿no es cierto? La vitamina D debe estar en valores más altos. Entonces, si ponemos una paciente con vitamina D en 20, vamos a ver que nos responde el soporte. Cuando lo generamos, de una vez nos muestra aquí que la paciente Amanda Suárez con esta cédula tiene alta probabilidad de síntomas vasomotores severos y se sugiere un seguimiento clínico trimestral y evaluación de TRH. Entonces, aquí el mismo reporte nos muestra las alertas sistémicas, donde aquí nos damos cuenta que el IMC en 40 es demasiado irregular. Entonces, por eso nos lo muestra como una alerta. Si hubiera estado en valores prudenciales o correctos, no saldría. También el 6.4 del azúcar, de la hormona segregada por la pituitaria del sistema endocrino, también sale como una alerta sistémica, y también la tensión sale como alerta sistémica, que viene a ser lo que llamamos normalmente la presión. ¿Qué tiene esa paciente? Un riesgo óseo, vitamina D en 20, nivel insuficiente, nos indica. Entonces, el cruce de un HbA1c elevado con un IMC, de lo que hablamos ahorita, superior a 30, configura un perfil de riesgo metabólico muy severo. Entonces, mire que aquí vamos a tener un diagnóstico, un soporte al diagnóstico médico para no dar mucha vuelta con la paciente. Igual que si una paciente puede tener muchos problemas a nivel de estrés, pero no se encuentra en la y, y no tiene problemas con el ciclo menstrual y no tiene problemas con su vitamina D, bueno, eso va a llevar al médico a dar otro tipo de solución, ¿no es cierto? Ya por último, vamos a la fase 4, a la fase del monitoreo y control, donde
se realizó un seguimiento estricto para asegurar la calidad y eficiencia del sistema mediante una matriz de evaluación. Durante ese proceso se presentó una dificultad técnica. Inicialmente se contemplaba el uso de scripts en Python. Como les mencionaba ahorita, la aplicación se trabajó bajo el framework de Electron, pero si vemos por acá, npm nos muestra que es un comando que usa Node.js. Inicialmente la aplicación se había organizado para trabajar en Python, por lo que Python maneja librerías que nos permiten realizar la lógica del eslabón más 10 de una manera muy especial, pero nos dimos cuenta que con Node.js y con todo este arquetipo que venimos trabajando en JavaScript era más veloz o más viable trabajar todo en JavaScript con Node.js. Entonces Python salió de la lista de lenguajes con los que íbamos a trabajar. Esto que hizo, optimizó el rendimiento de manera sobresaliente, mientras que el requerimiento inicial del proyecto exigía un tiempo de respuesta menor a 2 minutos. Con esta implementación se logró bajar a 45 segundos un reporte. ¿Qué podemos mostrar también en ese reporte? Que ese reporte se puede descargar, y cuando yo lo descargo, reporte menor pausa, Sura, digamos a la paciente Amanda Suárez, yo puedo elegir la carpeta en la que quiero guardar el reporte. Simplemente voy y busco esa carpeta aquí en las descargas, reporte menopausia de Amanda Suárez. Aquí está. ¿Cómo se nos va a presentar ese archivo en PDF? Aquí tenemos el reporte, tal como lo vimos ahorita en tiempo real. Sistema de soporte a la decisión clínica IPS Sura Santa María de Itagüí, basado en el estándar Estado más 10 y Consensus for Line 2021. Bueno. Finalmente, en la fase de cierre se consolidó la entrega del prototipo funcional con un éxito rotundo en pruebas controladas, logrando que la segregación de roles, la inyección automática de argumentos científicos y la portabilidad de los reportes pudieran entrelazarse. Como conclusión y lección aprendida, confirmó que la ingeniería de sistemas, cuando se apoya en metodologías estructuradas de gerencia de proyectos, deja de ser un simple ejercicio de programación para convertirse en una solución de alto impacto social. Este proyecto dota a la IPS Sura Santa María de una herramienta científica real para mejorar la salud pública de las mujeres en Itagüí. Muchas gracias por su atención.